Un golpe de 65.000 millones de dólares. El fatídico año 2008 tocaba a su fin tras sobrevivir al estallido de la burbuja inmobiliaria. Entonces, otra noticia bomba sorprendió al mundo de las finanzas. El jueves 11 de diciembre de 2008, uno de los inversores más respetados y conocido de Wall Street fue detenido, acusado de ser el cerebro de una estafa financiera piramidal de miles de millones de dólares. Una estafa piramidal tan grande que a día de hoy solo unas pocas de sus víctimas han recuperado todas sus pérdidas. Ese inversor era Bernard Madoff, expresidente del Nasdaq y una figura con casi 50 años en el negocio. En el video de hoy, vamos a contarle la historia del hombre que cometió el mayor delito financiero de la historia de Estados Unidos y fue condenado a 150 años de cárcel. Pero antes, no olvides dejar tu like y suscribirte a nuestro canal. Hijo de una pareja de inmigrantes de Europa del Este de origen judío, Bernie Madoff, como era conocido, construyó su historia en Wall Street desde cero. En 1960 fundó Bernard L. Madoff Securities, una sociedad de inversión cuya función principal era proporcionar liquidez al mercado. La empresa pronto se convirtió en uno de los principales negocios del mercado de Estados Unidos, lo que convirtió a Madoff en un actor importante en el proceso de modernización de las operaciones bursátiles. Tal prestigio y protagonismo en la modernización del mercado inmobiliario le llevaron a ocupar un importante cargo como presidente del Nasdaq a principios de los 90. Con décadas de experiencia en el mercado y una reputación envidiable, Madoff empezó a trabajar en el segmento de la gestión de activos, es decir, la inversión en capital de terceros. Muy bien relacionado, sobre todo dentro de la comunidad judía de Nueva York y Long Island, Madoff empezó a invertir el dinero de amigos, familiares y conocidos que frecuentaban el country club de la ciudad. Madoff no hablaba de sus métodos de inversión. Lo único que se sabía era que, año tras año, su fondo de inversión ofrecía rendimientos constantes, incluso durante los periodos difíciles del mercado. Y hubo muchos periodos difíciles. Madoff dirigió su esquema de fraude con seguridad durante una grave recesión a principios de los 90, una crisis financiera mundial en 1998 y las angustiosas secuelas de los atentados terroristas de septiembre de 2001. El aura de exclusividad y fama de Madoff pronto se extendió por todo el mercado, atrayendo la atención de fondos de alto riesgo, bancos privados, bancos globales y otros inversores institucionales diversos. Además de instituciones, también empezaron a invertir con él celebridades y personas con ingresos muy elevados. Entre las grandes personalidades estaban el actor Kevin Bacon y el premio Nobel de la Paz Elie Wiesel. Con su reputación de mago de las finanzas, Madoff recibía cada vez más dinero para invertir en su fondo de inversión. Como resultado, mantuvo un estilo de vida lujoso y poseyó varias propiedades de lujo en Manhattan, los Hamptons y Palm Beach, así como barcos y un jet privado. Muy filantrópico, Madoff era una presencia garantizada en la mayoría de los eventos de la alta sociedad estadounidense. Sin embargo, nadie se dio cuenta de que todo era un gran engaño. Cuando el pánico se apoderó de los mercados durante la crisis financiera de 2008, Madoff empezó a recibir una oleada de reembolsos de su fondo de inversión. En total, los inversores solicitaron unos 7.000 millones de dólares de su fondo. El problema era que Madoff solo disponía de 200 millones de dólares para pagar. Ante la desesperación general, Bernie Madoff no pudo convencer a los inversores para que mantuvieran sus posiciones en el fondo. Así, el fraude quedó al descubierto, no era más que una pirámide financiera. Enfrentado a la ruina, Madoff confesó a sus dos hijos que su supuesta lucrativa operación de gestión de dinero era en realidad una gran mentira. Y al día siguiente, el 11 de diciembre de 2008, sus hijos denunciaron su confesión a la policía, lo que provocó su detención en su ático de Manhattan. Se descubrió que la pirámide duró casi 20 años, y Madoff no hizo ninguna operación con los fondos de los inversores. Todo el dinero fue a su cuenta personal en el Chase Manhattan Bank. En una clásica estafa financiera piramidal, Madoff pagaba a los primeros inversores con el dinero de los últimos en llegar. Según las investigaciones, empezó a falsificar los extractos del fondo cuando el mercado se estancó durante la crisis del Golfo en 1990. Y para complacer a los inversores institucionales. Un año después, en 2009, Bernie Madoff fue condenado a 150 años de prisión. La estafa afectó a unos 37.000 inversores en 136 países, entre ellos Brasil. En esta historia se perdió mucho más que dinero. Al menos 2 personas, angustiadas por sus pérdidas, acabaron quitándose la vida. Otros perdieron la confianza y la amistad de familiares y amigos queridos que, sin darse cuenta, les remitieron al inversor. Los informes indican que la empresa tenía 65.000 millones de dólares bajo gestión, pero resultó que esta cifra estaba simplemente inflada artificialmente. En total, Madoff gestionó unos 17.000 millones de dólares, lo que sigue siendo la mayor estafa de la historia de Estados Unidos. Bernie Madoff iba a causar un dolor irreparable a la que los periódicos de la época llamaron su última víctima. Su hijo mayor, Mark, se suicidó en su piso de Manhattan la mañana del 11 de diciembre de 2010, el día exacto del segundo aniversario de la detención de su padre.
Antes de recibir su sentencia el 29 de junio de 2009 en un tribunal federal de Manhattan abarrotado de espectadores y víctimas, Madoff leyó la siguiente declaración. Soy responsable de mucho dolor y sufrimiento. Lo entiendo, ahora vivo atormentado, sabiendo todo el dolor y el sufrimiento que he creado. He dejado un legado de vergüenza, como han señalado algunas de mis víctimas, para mi familia y mis nietos. Bernard Madoff murió en la prisión de Butler, en Carolina del Norte, el 14 de abril de 2021, a los 82 años, y a día de hoy muchas de sus víctimas esperan una indemnización por sus pérdidas.